¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión. Hoy vamos a poner en la mesa de debate una pregunta. En estos tiempos de cambios a nivel nacional, pero también global, de enormes movimientos sociales, resistencias, una sociedad muy activa, cada vez más interesada en la vida pública, ¿por qué se ha radicalizado la discusión, llegando incluso a generar una división maniquea de la sociedad? ¿Qué está sucediendo? Somos testigos de una real polarización que ha radicalizado las posturas, los bandos y con ella los odios, las descalificaciones y la sinrazón. ¿Es algo a lo que tendremos que acostumbrarnos o, en todo caso, aprender a leer desde otro lugar? ¿Cuál es nuestro papel en este contexto como periodistas? Así es que, bueno, pues sin más, abro la discusión con tres destacados colegas a quienes les doy, pues muy agradecida, les doy la bienvenida por su tiempo y por compartirnos reflexiones de lo que ven, pues desde sus trincheras sobre este tema. Déjame empezar contigo, Daniela. Muchas gracias por estar aquí. Te presento brevemente. Bueno, pues tú eres directora del portal Pie de Página, fundadora de la Organización de Periodistas de a Pie y una mujer pues que ha trabajado muy de cerca los derechos de reporteros, reporteras, tema de derechos humanos también y de movimientos sociales. Y bueno, pues Rogelio Hernández, reportero de política desde hace más de 3 décadas, periodista de investigación, jefe de información, director de medios, autor de 5 libros y también trabaja muy de cerca en defensa de periodistas, también fundador del mecanismo de protección a defensores de los derechos humanos. ¿Cómo estás, Rogelio? Bienvenido. Buenas, muy buenas. Y Hernán Gómez, periodista, columnista, también autor de varios libros sobre política y sociedad y conductor del Octágono, un programa muy exitoso en La Octava y a quien ahora pues vamos a poner desde este lado. ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido. Muy bien, Jacaranda, muchas gracias por la invitación. Al contrario, bueno, déjame empezar contigo, Daniela. Pongo la pregunta sobre la mesa. ¿Cómo estás viendo desde tu trinchera este momento? ¿Cómo lo entendemos? Estamos viendo una radicalización de posturas, una idea opuesta, política, ideológica, casi de idea de país, ¿o qué podemos entender por ahí? Daniela. Gracias, Jacaranda, qué gusto estar aquí con ustedes. Mira, son dos cosas. Yo creo que la polarización existía porque es un país sumamente desigual. Y entonces, justo hoy venía pensando qué distinto es la vida cuando uno anda por taxi y cuando uno anda en el metro en esta ciudad. Te permite ver dos ciudades distintas. Y eso es lo que nos ocurre. Vemos dos países distintos porque es un país muy desigual. Y es un fenómeno que ocurre en todo el mundo. Cuando nosotros hace algunos años, cuando yo empecé a ser periodista y hablábamos de que Internet iba a cambiar todo en nuestras clases y que decían que el surgimiento de Internet era equivalente a cuando se inventó la imprenta, ¿no? Y que había cambiado tanto la sociedad, yo creo que nunca dimensionamos lo que significaba. Internet nos ha permitido la posibilidad de que cada persona sea una fuente de información, de que cada persona pueda ser un medio de comunicación, de que cada persona pueda mandar un mensaje, algo que solo estaba antes dedicado a las élites. Y eso pues lleva sus riesgos. O sea, eso tiene una cosa muy buena porque efectivamente hay decías en la pregunta que nos hacías inicialmente, una politización masiva de mucha gente que cada vez está entendiendo más y buscando más opciones para informarse. Pero también pues lleva la otra, ¿no? Porque el periodismo, pues eso sí, todos lo sabemos acá, requiere un nivel de especialización, de estar todo el tiempo checando una sola cosa, de detenerte a verificar la información, a buscar las causas, a pensar en las consecuencias. O sea, requiere un trabajo de procesamiento de esa información que cuando va así sin filtros, pues nos lleva a muchas de las cosas que estamos viendo, que es esta enorme... dependiendo de la plataforma en la que estés, los niveles de enojo o de reclamos que hay y que vemos.
pero pues eso ya está, eso ya no se va a modificar. Entonces lo que yo creo que sí tenemos que hacer es educarnos para esto, educarnos para esta nueva forma de relacionarnos. Hay un concepto bien interesante, a mí no me gusta el término, porque no me gusta, cada vez estoy más peleada con la palabra alfabetización, pero es un concepto muy interesante que justo como por los 80s creó la UNESCO, que es esto de alfabetización mediática informacional, que es darle a las audiencias herramientas para entender en los ecosistemas mediáticos cómo circula la información y poder generar audiencias críticas. Y creo que esa es una cosa, ahora nosotros la hemos estado explorando en los medios de la Alianza de la Red de Periodistas de a pie, que creo que vale la pena porque nos lleva a establecer unas cosas que en las radios ya nos llevaban mucha delantera, que es una relación, un pacto distinto con las audiencias. Que no tenían los medios impresos, por supuesto, y la televisión difícilmente. Entonces yo creo que por ahí tenemos periodistas y ciudadanas y ciudadanos que empezar a trabajar, a educarnos en esta forma de cómo llevar estas nuevas relaciones que nos dan las plataformas, que pues ya no son tan nuevas, estas de las redes sociales. Así es, y bueno, muy interesante postura porque se parece mucho a la de Rogelio. Por ahí he leído algunas columnas tuyas en donde escribes, Rogelio, prácticamente en eje central, en donde sostienes esto que dice Daniel, sino más bien una politización masiva y que somos los periodistas, las periodistas quien debiéramos de dar una serie de herramientas, un cambio total a la manera en cómo estamos entendiendo esto. Difícil cuando vemos que en medio de todo esto sobresale el odio, el enojo y una serie de descalificaciones que se vuelven realmente agotantes. Rogelio. Sí, mira, la primera parte, gracias, Jacaranda, y saludo, Daniela. Las columnas a las que te refieres, yo más bien reclamo a mis colegas reporteros de política, a los analistas políticos, a los intelectuales, de que están en anacronismo tratando de interpretar la política como en los viejos métodos, con personajes, con movimientos solo simbólicos, y no van a la gente. Esto mismo que dice Daniela. Yo una de las columnas decía que festejo mucho que ahora en las mesas de las casas, en los restaurantes, en el transporte público, la gente habla de política como del espectáculo, como del fútbol, soccer, donde todo el mundo es experto, es entrenador, es defensa, es centro delantero y demás. Y me encanta la idea. Y la polarización a la que se ha estado exagerando en el decir, si no es propia de la llegada o la presencia de Andrés Manuel López Obrador, no solamente. Yo trato de entender esto de los métodos viejos, los anacrónicos, incluso pedí apoyo de matemáticos, de físicos, de químicos, tratando de entender lo que ellos llaman en la teoría del caos, cómo se van ordenando las cosas socialmente. Y cuando la gente está muy politizada es la que provoca los cambios, en los pequeños espacios, en su vivienda, en sus colonias, en la escuela, y la politización ha ido creciendo. Déjenme nada más referir de cuando éramos cientos, quizá algunos miles, en los movimientos estudiantiles del 68. Previo a eso hubo movimientos ferrocarrileros, movimientos de doctores, movimientos de maestros, que no eran tan masivos. Pues ha ido creciendo esa presencia, entonces ahora podemos contar por millones que además tienen otras vías de expresión, no solo son las protestas. Ahora que referías los diálogos en el mecanismo de protección, veo que rompieron el método, toda la gente que se va a expresar ahí, defensores y periodistas, quejándose de todo, y lo cual me parece muy bien. Tienen espacios donde participar y lo hacen. Entonces yo creo que la politización es justamente lo que dice Philip Ball en este libro de la teoría del caos,
que cuando la gente está muy altamente politizada es la que presiona a los cambios, no al revés. Y hay quien sabe interpretar qué es lo que quiere la gente, y justamente por eso estamos en este periodo de lo que llaman politización a partir de Andrés Manuel López Obrador, que yo creo que solo es uno de los actores. El movimiento es muy amplio y ahí está ahí se expresa la politización según yo lo veo. De acuerdo. A ver, Hernán, te voy a poner una pregunta más compleja porque hay quienes sostienen que justamente esta polarización es una estrategia clara que se ha desarrollado desde la Presidencia de la República y que se establece desde las mañaneras. ¿Cómo lo ves tú desde tu trinchera? No, yo creo que es una falacia pensar que quien vino a politizar esto fue el presidente a polarizar, fue el presidente de la República. Esa es una postura muy cómoda. Como bien decía Daniela Pastrana, la polarización en nuestro país viene de mucho tiempo atrás. Y la principal forma de polarización es la desigualdad. Son las enormes diferencias sociales que hay en nuestro país. Y la metáfora de quien viaja en pecero o en metro y cómo ve la realidad, y quien viaja en Uber o en taxi, que ven realidades diferentes, me parece muy acertada, porque yo creo que esa polarización viene de mucho antes. Y también creo que coincido con Rogelio cuando habla del fenómeno de politización de la sociedad mexicana, porque lo que sí vemos hoy es que esas diferencias sociales se están llevando al terreno de la política. O sea, lo que estamos viendo hoy en México en los últimos años es una politización de las desigualdades. Entonces, estamos hablando mucho más de las diferencias sociales y estamos debatiendo temas que antes no debatíamos. Y eso yo creo que es una contribución de la 4T en el gobierno. Esa es la parte que yo celebro. Ahorita vamos a la parte, si quieres, que yo no celebro. Nomás quiero decir que Rogelio habla de que la politización se ha masificado. Yo diría que el círculo de gente en México que está politizada se ha ampliado, pero me parece que la gran mayoría de la población todavía no está politizada. O sea, me parece que lo que impera al final, si uno sale de su círculo de las redes sociales, de la gente que está en los medios, si uno sale de ese círculo rojo o el círculo verde, pues, me parece que el grueso de la sociedad mexicana todavía no tiene una opinión política formada, muchas veces todavía no conoce bien de los temas públicos, no lee las noticias. La gran mayoría yo creo que está desconectada, pero sí coincido en que se ha ampliado el círculo de gente politizada. Ahora, lo que está pasando en México, y yo que he visto en las últimas semanas especialmente, es que estamos en una especie de diálogo de sordos, donde ya no es la politización útil, la polarización en su sentido positivo, porque la polarización, en la medida es que es una politización de las desigualdades y estamos hablando de temas sustantivos, yo creo que es positiva, porque es pelearnos por temas que vale la pena pelearnos, discutir temas que vale la pena discutir. El problema es que lo que hoy estamos viendo es una cosa que a mí de pronto me parece como irracional, que es el secuestro del debate público por políticas extremas, la exageración permanente, la caricaturización del pensamiento del adversario, la ausencia completa de matices, el alineamiento automático, ya sea de un grupo a favor de todo lo que dice el presidente y otro grupo sistemáticamente en contra de todo lo que dice. Y creo que el debate público en las redes sociales especialmente está secuestrado por esas posturas extremas que nos están impidiendo pensar. Y no digo que me quiera yo situar en un conveniente centro oportunista, no. Hablo de que no hay ni siquiera espacios para quienes como yo, por ejemplo, que me considero un simpatizante crítico del obradorismo, pueda ser crítico del obradorismo. Porque en el momento en el que no te sitúas en uno de esos dos extremos, apareces como un traidor, apareces como que ya te llegaron al precio, que ya te convertiste en Carlos Loret. O sea, se exige una suerte de lealtad ciega,
una suerte de lealtad ciega a un proyecto político, y del otro lado se exige la crítica implacable, sistemática, el no reconocer absolutamente ningún avance de este gobierno. Entonces yo creo que eso ya ni siquiera es polarización, eso es grieta, eso es la grieta, lo que decía Alberto Fernández, que acuñó ese término. Estamos sufriendo en Argentina, donde ya no dialogamos unos con otros, donde no hablamos con gente que piense diferente, solo nos atrincheramos en nuestras certezas, hablamos con los que piensan como nosotros y no damos espacio al diálogo, a la discusión, al contraste de ideas, a escuchar al otro, a la deliberación pública. Está faltando deliberación. Pongo esta pregunta sobre la mesa para ir a una muy breve pausa y te la dejo a ti, Daniela. ¿Está secuestrada la discusión pública? Volvemos en un instante. Gracias por continuar con nosotros aquí en Debate 22. Daniela, antes de irme a la pausa y a propósito de lo que decía Hernán, ¿consideras que la discusión pública está secuestrada? Fíjate que no. Yo creo que justo depende de en qué círculos te muevas. O sea, en redes, digamos en el Twitter, que es como el espacio de debate y de discusión de las redes por excelencia, pues sí, o sea, ahí a veces uno entra y dices, wow, voy y me doy la vueltecita y me salgo, porque llega un momento en que dices, no, quedas como noqueado, ¿no? Yo sí creo que estar en una posición en medio no necesariamente es la posición más cómoda. Es como cuando estás en medio de dos personas que se acaban de divorciar y entonces los dos se enojan contigo o alguna cosa así, o sea, o que tratas de meterte en medio de un pleito y te pegan los dos, o sea, pero también es una posición política de salir y ponerte en medio con tu banderita de paz y decir, escuchémonos, también es una posición política y nada cómoda en estos momentos, ¿no? En estos momentos llamar a la sensatez y a apelar a la inteligencia, pues parece que es como, hay muchos movimientos y muchos sentimientos que se encuentran ahí, ¿no? Porque hay muchos enojos. Pero creo que eso es una cosa, cuando uno sale de la hermana república del Twitter y va a la vida real y se sienta en la mesa de su familia, de sus familias, de sus amigos de la universidad, que aparentemente tienes muchas diferencias y empiezas a platicar, encontramos muchos espacios de encuentro. A veces, también a veces. Es lo que he visto. Sí, bueno, pero yo creo que eso es posible, pero sí se necesita a veces tener contacto. Es que la pandemia también nos ha aislado. Si de por sí el fenómeno de las redes genera fragmentación, o sea, sí, genera concentración de discursos y narrativas, pero también fragmentación. A nosotros, a cada quien le llega solo la información que le es afín, ¿no? Entonces te va aislando. Bueno, la pandemia mucho más, porque es andar mandando mensajes y todo eso, poniendo en 200 caracteres temas complejos o ideas complejas, no es fácil. Entonces, sí creo que en los otros espacios hay posibilidades de construir cosas, porque sí hay un nivel alto de politización o un nivel mayor en muchos grupos, y creo que justamente quienes están fallando más o quienes estamos fallando más son los medios de comunicación, ahora sí que los masivos, porque es donde se tendrían que generar estas discusiones y donde tendría que haber muchísimo más prudencia y muchísimo más sensatez que en otros lados, porque tenemos los micrófonos. Y es ahí donde yo sí creo que pues un actor político que ha sido muy importante, que es la industria de medios, ha terminado siendo un factor pues que asusa los problemas y los conflictos en lugar de ayudar a resolverlos y a entenderlos. Ahí creo que esa es una deuda muy enorme. También creo que así nos enseñaron a hacer periodismo, nos enseñaron que lo novedoso era el conflicto y lo otro no sabemos cómo cubrirlo. O sea, lo que no es conflicto, lo que no es ir y ver cómo arreglar, o una cosa como buscar soluciones constructivas, es una cosa que nunca nos enseñaron en las universidades. Entonces, pues nos toca replantear, nos toca repensar y nos toca ser muy responsables con lo que manejamos, que es la información y que es vital para que funcione una democracia
¿no? Vigorosa. Ya, que de alguna manera, bueno, ustedes lo hacen pues bastante bien ahí en pie de página. A ver, Rogelio, justamente esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué papel nos toca jugar en un momento en el que, como decía Daniela, bueno, pues todo este ecosistema mediático de alguna manera, bueno, pues da voz a una parte y a la otra, pero parece que no hay posibilidad de encuentro, de diálogo? ¿Qué hacemos? Creo que como periodista yo siempre he pregonado nuestra obligación de informar. O sea, para eso tenemos que entender cómo están las cosas, cómo son los procesos, cómo son las tendencias. Informar es lo principal, porque esto que refiere Hernán, de que está secuestrada la discusión, es que en realidad no hay debate. Lo que hay es propaganda. Y justamente lo que dice Daniela, los grandes medios industrializados, sobre todo los comerciales, hacen propaganda. Vean ustedes la lista de los articulistas, yo cuento por lo menos 40, que hacen propaganda en contra de cualquier cosa, como camine, como ande, qué familia tiene, qué dijo, en qué se equivocó el presidente de la República. Hacen propaganda. Y del otro lado igual. No debaten. Del otro lado sí hay campañas, yo creo que bien dirigidas y orquestadas para también responder con propaganda y no explicar. Yo creo, a tu pregunta, que lo que tenemos que hacer los periodistas es entender y difundir informando, no atizarle a la crítica a secas, sin proponer, sin entresacar lo que son las respuestas, lo que deben ser las soluciones. Creo en esto es mucho lo que hace también Pie de Página, buscar los problemas, pero al mismo tiempo proponer soluciones. A mí me parece que por ahí está la salida. Y una cosa más solamente quiero agregar. Esto de que la mayoría de la gente no está politizada es que quizá no está teniendo participación como debiera en los grandes medios, pero véanse las tendencias en las encuestas, es la forma más precisa de medir lo que es la conciencia ciudadana, la conciencia política de inconformidad. Aun cuando Andrés Manuel López Obrador tiene una baja, se registra en estos días una baja en la aceptación social, todas las encuestas dicen que el promedio que tiene al empezar marzo es del 58-59%. Esto significa algo así como 45 millones de personas, si es que las encuestas son lo más preciso posibles. 45 millones de personas son 13 millones por lo menos más de los que votaron por él en la elección. O sea, sí hay participación, hay distintos niveles de conciencia, hay distintos niveles de expresión, y los medios no estamos reflejando lo que la sociedad, los sentires de la sociedad. Termino contigo, Hernán, y a propósito de lo que dice Rogelio, ¿cómo escapamos a la propaganda? A veces es complejo, ¿no? Como periodista, y estar diariamente, pues, en el acontecer, se vuelve una tarea realmente complicada. ¿Cómo escapar a eso? Pues es un buen punto el de Rogelio, cuando dice no hay información, lo que hay es propaganda, y creo que tiene mucha razón. Y de los dos lados, como bien lo decías, Rogelio enfatizaba más la parte de la derecha, de los opositores, de los grandes medios, pero creo que también, y quizás inevitablemente por eso, la mañanera también tiene, en muchos momentos, es un acto también de propaganda. No es solo eso, pero tiene un componente propagandístico, porque frente a la propaganda pues es difícil no responder con otro tipo de propaganda que le haga frente. Pero es verdad, tiene mucha razón, porque eso impide una discusión un poco más racional, pero creo que justo los que nos dedicamos a la información, al análisis, a la comunicación, tenemos que hacer un esfuerzo por salirnos de
de esa propaganda y por encontrar los matices. Yo veo, por ejemplo, con preocupación cómo pareciera que uno tiene que comprar el discurso del presidente completito, incluir a su lista de enemigos y su lista de amigos, ¿no? Casi como que los amigos de sus amigos son mis amigos y los amigos de sus enemigos y los enemigos del presidente también serán mis enemigos. Y creo que hay muchos que entran en esa lógica. De pronto, entonces, digo, a mí me ha pasado que en estos días que está siendo cuestionado, por ejemplo, el papel que jugó Julio Scherer, en el momento en el que uno sale a hablar de ese tema, resulta que ya se convirtió en un traidor, porque pues si el presidente medio que lo defendió ahí en la mañanera o se fue por la tangente con el tema, entonces todos los seguidores de López Obrador parece que hacen lo mismo, cuando yo creo que en este momento, por ejemplo, la militancia obradorista debería estar hablando y los seguidores del presidente pues deberían estar hablando de esta figura y cuestionando el papel que jugó durante estos 3 años de gobierno, porque a mí me parece que es un hombre que traicionó al presidente y que sin embargo pues el presidente no lo va a decir, pero sí creo que traicionó su confianza y que dejó muy mal parado el discurso de la honestidad, de la separación del poder económico del poder político. Estas cosas que me parece que hay que decir, incluso desde una posición de simpatía hacia el obradorismo, de simpatía crítica, hay muy poco espacio para decirlas. Y esto es triste porque cualquier proyecto político, y un proyecto político de izquierda, necesita de la crítica, porque en el momento en el que se pierde la crítica, digamos, se pierde todo, porque el pensamiento de izquierda nació de la crítica. Y a mí me preocupa mucho que no haya espacios para esa crítica dentro del propio movimiento obradorista y sus distintas ramificaciones. Es una de las cosas que a mí personalmente más me preocupan en este México de hoy, porque no debemos perder la capacidad de ejercer la crítica. Pues yo me quedo con muchas ideas que han expresado los tres aquí, con ganas de hacer otro programa, con otras posibilidades que ustedes mismos han abierto, y pues les quiero agradecer estas reflexiones tan inteligentes, y bueno, pues de eso se trata. Así es que Daniela, Rogelio, Hernán, un placer, un privilegio conversar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias y hasta pronto. Gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden que este programa se queda en la cuenta de YouTube de Noticias Digital. Nos vemos. Descansen.